lúcido y en la parte de acá más radiopaco. Ya, esto viene a ser lo que es el derrame pleural, que se puede ver mucho mejor en una radiografía en decúbito lateral. ¿Ok? Entonces, justamente cuando nos dificulta un poco ver el derrame, le pedimos al paciente una radiografía en decúbito lateral. De igual forma, por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene una radiografía postero-anterior y se ve sutilmente lo que es el borramiento de los senos costodiafragmáticos, pero como que les da la duda, ¿no? Un poquito. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo ponen echado. Y acá sí se ve mucho mejor, ¿no? Miren acá, el pulmón acá, radiolúcido, y toda la parte de acá, radiopaca. Entonces, ahí ya podemos, digamos, definir mejor nuestro derrame pleural. Entonces, no se olviden que esos son los signos radiológicos de un derrame pleural, ¿no? La radiopacidad, la curva de concavidad superior o curva de Damoiseau, lo que son el borramiento de los senos costodiafragmáticos y la elevación de los hemidiafragmas, ya sea uni o bilateral. Ahora, esto es con respecto a la radiografía. ¿Qué pasa con la ecografía? ¿Cuándo la pedimos? La ecografía va a ser considerada el gold estándar del diagnóstico de derrame pleural, ¿ok? Si les preguntan, ¿cuál es el gold estándar? Les dicen gold estándar, marcan ecografía. Si les preguntan cuál es el diagnóstico o cuál es la imagen inicial con la que se puede diagnosticar un derrame, radiografía posterior anterior, una radiografía lateral. Pero ¿cuál es el gol estándar? La ecografía. ¿Y por qué es el gol estándar? Porque justamente la ecografía nos permite detectar derrames mayor o igual a 5 mililitros. Miren, para una radiografía, ustedes tenían que ver mínimo 200 o 250 cc para verla en una radiografía. En cambio, en una ecografía se necesita lo mínimo 5 mililitros y ustedes ya lo ven, y ustedes ya lo diagnostican. Entonces, es por eso, justamente por eso, es que se considera la ecografía como el gol estándar. ¿Ok? Y dentro de la utilidad que pueda tener, puede ser para una guía en procedimientos como es la toracocentesis, o también puede ser para diferenciar algunas densidades, ¿no? Por ejemplo, entre un exudado, un trasudado, etc. Entonces, ¿cómo lo van a ver? Esto lo vimos en la primera clase que hablamos de ecografía. Cuando en la ecografía tenemos líquido, ¿qué veíamos acá? Blanco. ¿Y qué es esto? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esto? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Refuerzo posterior. Muy bien. Eso de acá se llama refuerzo posterior, ¿ok? Cuando es líquido, hablamos de un refuerzo posterior que se ve blanco. Un repaso rápido nomás. Cuando veíamos masas, ¿cómo se llamaba eso? Sombra posterior. Acuérdense, S de masa, S de sombra. Masas, sombra posterior. Líquido, como es el líquido de derrame pleural, van a ver el refuerzo posterior que se ve blanco. Y eso justamente nos ayuda a delimitar lo que es el derrame pleural de lo que es lo normal. Por ejemplo, en esta de acá vemos toda la zona en lo que es anecoica, que es esta de acá, que está justamente con su refuerzo posterior, y en la parte superior está lo que es el hígado, ¿no? Se puede ver la estructura de acá. De igual forma, en la de acá, ven cómo hay un límite blanco, que se llama hipercoico, ¿no? Que ya se lo saben. Y todo lo de acá viene a ser lo que corresponde al derrame pleural, que es mínimo. Y ya por último tenemos lo que es la tomografía, que como les dije, si bien es bien específica a comparación de una radiografía o una eco, lo utilizamos únicamente para poder evaluar anormalidades de la pleura. La tomografía nos ayuda a evaluar anormalidades de la pleura, ya sean vasos, tráquea, corazón, lo que fuese, ¿no? Todo lo que compone el tema de la pleura y algunos otros vasos o estructuras anatómicas que estén alrededor de lo que son los pulmones. ¿Y para qué nos ayuda esto? Para poder detectar lo que son lesiones del parénquima o extrapulmonares, ¿no? Porque se ve mucho mejor en una tomografía que en una radiografía.
Y la utilidad de igual forma es para poder identificar lo que es que hay flujo libre o localizado, la magnitud y en qué lugar exacto está la lesión. Entonces, radiografía mínimo 200 a 250 cc para ver un derrame pleural. Ecografía mayor o igual a 5 mililitros para ver. Además, la ecografía es el gold estándar. Tomografía, anormalidades de la pleura. Nos permite evaluar lo que son las anormalidades de la pleura. ¿Ok? Y ya por último tenemos un caso en particular que se llama derrame pleural masivo. ¿Qué quiere decir masivo? Que ocupa todo lo que viene a ser el campo pulmonar de un lado, por ejemplo en este lado izquierdo. Y este derrame pleural masivo también va a tener ciertas características. Por ejemplo, tenemos lo que es la radiopacidad en esa zona. ¿Por qué? Porque va a ser una densidad agua. Y la densidad agua, ¿cómo se ve? Radio opaca. ¿Ok? Que va a ocupar todo el hemitórax. Otra característica, va a haber un aumento en la amplitud de los espacios intercostales. Imagínense que está lleno de agua. Entonces, el pulmón, el espacio pulmonar, va a estar colapsando, va a estar como súper apretado. Y ese en querer apretar el pulmón va a querer expandirse. Y como va a querer expandirse, lo que va a ampliarse, por así decirlo, son los espacios intercostales. Entonces va a haber un aumento de justamente esos espacios intercostales de acá. Se van a ver mucho más grandes, ¿ok? El aumento de la amplitud de los espacios intercostales. Otra cosa que va a haber acá es que va a haber un desplazamiento de las formaciones anatómicas hacia el lado sano. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Si un derrame pequeño empujaba un poco, todo un pulmón o todo el lado del pulmón que tenga agua va a empujar todo el mediastino hacia el lado contralateral. Y por último, va a haber lo que es el borramiento de los bordes del hemidiafragma. No se va a ver, miren, nada, nada, nada. Y también del mediastino, ¿no? Todo se va a ver como si fuera una sola masa. ¿Ok? Esa es una de ahí. Entonces, por ejemplo, en el caso de una tomografía, como ven acá, ¿ya? Eso es lo que corresponde a todo el derrame pleural. Y miren cómo está el mediastino, toda la zona de los vasos, el corazón, la tráquea, todo está desplazado hacia el lado sano, ¿ok? Hacia el lado contralateral de la lesión. Característica. Bien, eso es con respecto al derrame pleural, que viene a ser un patrón pleural de tipo de líquido, ¿no? Que hay líquido en el espacio pleural. Ahora, ¿qué pasa cuando en ese espacio ya no hay líquido, sino encontramos aire? Hay un ingreso de aire a la cavidad pleural. A eso se llama neumotórax. Y el neumotórax, al igual como cualquier otra patología, va a tener causas. Y van a ver estos tres tipos de causas. Una causa espontánea, una causa traumática y una causa iatrogénica. Entonces, las de tipo espontáneas las vamos a dividir en dos grupos. Uno que son las espontáneas primarias y otra que son las espontáneas secundarias. Entonces, ¿qué quiere decir un neumotórax espontáneo primario? Quiere decir que va a ser producido principalmente por lo que son bulas congénitas. ¿Ok? Y por lo tanto, si es que va a haber lo que son las bulas congénitas, cuando hablen de algo congénito, es algo de nacimiento, ya sea, por ejemplo, una malformación o lo que fuese, ¿no? Pero es de nacimiento. Por lo tanto, la población más afectada o la población que más va a desarrollar un neumotórax espontáneo primario va a ser una población joven, generalmente entre 20 a 40 años, ¿ok? Generalmente una población joven. Ahora, ¿a qué se refiere un neumotórax espontáneo secundario? Secundario viene a decir que es secundario a una patología preexistente en el paciente. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, generalmente mayor a 50 años, ha tenido lo que es una patología previa, por ejemplo, puede haber tenido EPOC, puede tener fibrosis quística, puede tener asma bronquial,
puede tener infecciones como TB, neumonía, infecciones fúngicas, o puede tener enfermedades pulmonares intersticiales como es la sarcoidosis, la fibrosis, etcétera. Y a raíz de esta patología previa que tenía, desarrolló un neumotórax. Por eso, para que cualquier persona pueda desarrollar estas patologías, ha tenido que pasar tiempo. Justamente es por eso que se desarrolla más en pacientes mayores, mayores de 50 años. ¿Ok? Esa es la primera forma de producir un neumotórax, ya sea espontáneo primario o un espontáneo secundario. Otra forma de que se pueda producir un neumotórax es de causa traumática. Y acá pueden haber dos tipos, ¿no? El de tipo abierto y el de tipo cerrado. El de tipo abierto es el que vemos acá abajo, ¿no? Que generalmente se da en pacientes que sufren algún tipo de asalto, robo, ¿no? Y usan lo que es un arma blanca, ya sea un cuchillo, una daga, y lo que hacen es que las vísceras o el peritoneo, o puede haber lo que es evisceración, ¿no? O sea, o cualquier parte del abdomen que tenga la parte central, se exponga ante esta agresión. Entonces, a esto con ustedes pueden ver lo que es contenido abdominal o hay una herida abierta, a eso se conoce un traumatismo abierto. ¿Qué pasa en un traumatismo cerrado? Únicamente va a haber lo que es la afección de un instrumento, generalmente un arma blanca, pero no van a ver lo que es contenido abdominal, no va a haber, ya no van a ver grasa, no van a ver epiplo, no pueden haber intestinos, no puede haber evisceración, ¿no? Es un accidente traumático, pero que la herida es cerrada, ¿no? Que se va a ver solamente el componente externo, o mejor dicho, con lo que se ha hecho daño, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de causa traumática, ¿no? Que el cuchillo llega hasta el fondo de la pleura y hace que el pulmón se colapse o pueda dañar lo que es la pleura. Y por último tenemos de tipo iatrogénico, que es cuando, por ejemplo, desarrollamos de forma accidental lo que es un neumotórax. Y es muy conocido, por ejemplo, en el caso de las toracocentesis, ¿no? Tal vez por una mala praxis, por una mala técnica, porque justamente podemos ser inexpertos en realizarlo, es que generamos accidentalmente lo que es un neumotórax, ¿no? Pinchamos en el lugar incorrecto y generamos un neumotórax. Entonces, ese tipo de neumotórax se le denomina iatrogénico, que generalmente se da en una toracocentesis. Entonces, datos importantes para lo que viene a ser un neumotórax. Esto es más que nada por si les preguntan lo que es un caso clínico. Les van a poner un paciente que va a tener una sintomatología o signos y síntomas respiratorios, dentro de los cuales va a presentar un dolor pleurítico, ¿ok? Un dolor en el pecho, que ustedes le preguntan, cuando inspira, ¿le duele? Él va a decir sí. El dolor pleurítico que va a sentir el paciente con neumotórax es que cuando inspira, cuando respira, va a incrementar lo que es el dolor. Primer síntoma, ¿ok? Incrementa el dolor. Segundo, va a presentar lo que es una disnea. Generalmente en neumotórax completos o neumotórax agresivos que comprometen gran parte de lo que es el pulmón, va a presentar una disnea marcada. Puede presentar también lo que es tos seca y en algunos casos puede presentar hemoptisis. Ojo que la clínica se da en pacientes que tengan un neumotórax bastante comprometido, ¿no? Que tenga gran parte del pulmón comprometido, porque hay neumotórax muy pequeños que pueden ser asintomáticos, ¿no? En algunos pacientes pueden ser asintomáticos. Y bueno, dentro del examen físico tenemos el INSPA-PAS, que viene a ser la inspección, que van a ver la taquipnia del paciente y el hemitórax inmóvil. Justamente como el pulmón está colapsado, la zona del hemitórax del pulmón colapsado no se va a mover. Entonces vamos a tener lo que es un hemitórax inmóvil. En la palpación, vibraciones ausentes, amplexación abolida porque el pulmón está colapsado. En la percusión, murmullo abolido porque el pulmón está colapsado. Y en la auscultación van a escuchar lo que es un timpánico. Ahora,
¿Cuáles van a ser los signos radiológicos de un neumotórax? Al igual que el derrame pleural, también va a tener lo que son 4 signos radiológicos en el caso de un neumotórax, ¿ok? Primero tenemos lo que es un área periférica radiolúcida sin trama. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta aquí, ven acá hay una línea, lo voy a poner con el puntero mejor. Acá, sigan mi puntero. Van a ver lo que es una línea o una área periférica radiolúcida. Miren, esta zona de acá es más negra, más radiolúcida que la zona de acá, que es más radiopaca. ¿Ven? Ese es el primer signo que van a encontrar en un neumotórax. La línea o el área periférica radiolúcida de la que no es radiolúcida, no la de acá. Segunda característica, vamos a ver lo que es el muñón pulmonar con borde nítido. El pulmón, como está colapsado de lo grande que era, se va a ver como un puñito, como algo chiquitito. Y lo van a ver como un muñón, y es justamente eso de acá. Un muñón pegado a la parte central con bordes nítidos. Tercera característica, tenemos lo que es el hemidiafragma aplanado y desviación del mediastino hacia el lado sano. Ok, miren, esta es la división del mediastino. Miren cómo se va hacia el lado contralateral. Y tenemos lo que es un hemidiafragma aplanado, a comparación del derrame pleural que estaba mucho más arriba, ¿no? Mucho más acá. En el caso del neumotórax va a estar más aplanado. Y por último, va a haber el signo de la columna desnuda. ¿Por qué se da este signo? Porque como el mediastino, la zona de acá, se va a ir para el lado contrario, va a dejar la zona de la columna sin nada, sin ninguna estructura por delante. Por lo tanto, va a haber el signo de la columna desnuda. En esa zona de acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá vemos lo que es primero la zona, lo que es la trama. Vean acá la línea, que van a verlo más radiolúcida que la otra de allá. Y de igual forma, por ejemplo, acá van a ver lo que es el muñón, miren. El pulmón colapsado, como si fuera una bolita. ¿Ok? Y acá ven la línea. Ahí. Ven, por ejemplo, lo que es el hemidiafragma más aplanado. Miren acá. El hemidiafragma más aplanado. Y bueno, en este caso hay una ligera desviación para el lado contrario, ¿no? Que se va yendo para allá. Ok, y eso es con respecto al neumotórax. Ahora, pasamos al último que dijimos que era una combinación entre aire y agua, que es el hidroneumotórax. ¿Ok? ¿Qué va a ser el hidroneumotórax? Es la presencia de aire y de líquido en la cavidad pleural. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver de esta forma. Yo les dije en derrame pleural que quería que se graben muy bien que la curva de Damoiseau, como su nombre lo dice, es una curva. No se confundan en el hidroneumotórax porque la división de esta no va a ser con una curva, va a ser con un nivel hidroaéreo horizontal. Es una línea horizontal, miren, horizontal, no hay curva. Esa es la diferencia, ¿no? Donde va a haber un nivel de aire, un nivel hidroaéreo sin trama broncovascular y un nivel donde va a estar el líquido que va a ser en la parte inferior, ¿no? Y va a dar este nivel hidroaéreo horizontal, característico del hidroneumotórax. ¿Ok? Entonces con eso acabamos con lo que viene a ser el patrón pleural. ¿Tienen alguna duda del patrón pleural? Para si no ya pasar a lo que viene a ser el patrón destructivo. ¿O todo claro, chicos? No veo si es que alguien ha levantado la mano, así que ya nadie levantó. Ya, entonces seguimos con lo que es ya el último patrón, que viene a ser el patrón destructivo. Ya, ahora sí, ya acabamos este, y nos vamos a lo que viene a ser el último patrón, que es el patrón destructivo. Ahora, cuando hablamos de patrón destructivo, quiero que se les venga a la mente el nombre, destructivo. Van a ver un patrón bastante agresivo, con muchas alteraciones en lo que viene a ser el parénquima pulmonar. Van a ver de todo lo que se puedan imaginar,
desde bulas, desde cavitaciones, desde lo que viene a ser un neumatocele, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar. Y lo que viene a ser acá es una destrucción localizada de lo que es el parénquima pulmonar, ya sea que observemos una cavitación con o sin vasos. ¿Ok? Esa es la definición de un patrón destructivo. Ahora, este patrón destructivo va a tener mecanismos, va a tener formas de producirse. La primera, que haya una rotura de lo que vienen a ser las redes de fibras elásticas pulmonares. Se rompen y generan lo que es un patrón destructivo. Nada más. Otra forma de que se produzca es que haya una oclusión vascular. Como hay una oclusión vascular, no llega oxígeno. ¿Y qué pasa cuando no llega oxígeno en un tejido? Se necrosa. Hay una necrosis isquémica. Y de esta forma también se forma lo que es un patrón destructivo. Otra forma de que se produzca es que haya una dilatación bronquial, ya sea por algunas patologías o por la estimulación de otros factores, que también vamos a verlo ahorita. En cuarto punto es que hay una remodelación de la arquitectura pulmonar. Esta remodelación puede ser desencadenada, por ejemplo, eh, por agentes contaminantes, por humo, por el acercamiento, la exposición a sustancias tóxicas que hacen que haya una remodelación no normal, o sea, que es una remodelación patológica y que la estructura pulmonar cambie. Por lo tanto, si cambia la estructura pulmonar, si cambia su arquitectura, también va a haber una dificultad en lo que es la función misma del pulmón. Por eso es que este patrón destructivo es bien agresivo y genera una sintomatología también bastante agresiva, bastante característico, ¿no? Y por último, que puede ser multifactorial, pueden haber una combinación de todos estos mecanismos o en algunos casos puede ser desconocida. Entonces, dentro de las principales entidades que engloban lo que es el patrón destructivo, vamos a hablar de tres ahorita. Uno que es la bula, otra que son las cavitaciones o las cavidades, y también vamos a hablar de lo que se conoce que es un neumatocele. Neumatocele. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la primera, que es la bula o bulla. ¿Ok? Las bulas van a ser espacios aéreos que se van a dar por ruptura del intersticio pulmonar. Ahora, ¿cuál va a ser la clave para que ustedes puedan diferenciar una bula? Una bula va a ser aquel espacio aéreo que mide mayor a 1 centímetro. Al menos en el patrón destructivo, los tamaños importan mucho para diferenciar unas con otras. En el caso de la bula, una característica es que el tamaño va a ser mayor a 1 centímetro. Y la segunda característica también muy particular es que las paredes, los contornos de esta bula van a ser sumamente delgados. Van a medir menor o igual a 1 milímetro. Es bien, bien delgado. ¿Cómo lo vemos en una radiografía? Van a ver este patrón. Quiero que miren bien los bordes. Miren, este borde es un borde delgado, bastante delgado, que a la tomografía se va a seguir viendo de forma delgada. Y son grandes. Miren el tamaño que ocupan de lo que es el parénquima pulmonar. Ocupan casi el 50, 60, 70% de todo lo que es el parénquima pulmonar. Entonces, dos características. Tamaño, son grandes, y la más importante, que son de pared delgada, menor o igual a 1 milímetro. ¿Ok? Miren esta de acá. Aquí estamos viendo lo que es una bula que está ocupando casi la mitad inferior de lo que viene a ser el pulmón izquierdo. Son grandes, pero lo que me importa acá es el contorno. Son sumamente delgados, tienen una pared muy, muy delgada. Esto se conoce como bulas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les hago hincapié en las bulas y la característica del contorno? Porque una cavidad justamente se diferencia de una bula porque tiene paredes gruesas. Esa es la característica principal para que lo puedan diferenciar. Una bula tiene paredes delgadas, una cavidad tiene paredes gruesas. ¿Y cómo lo ven acá? Miren, toda la parte que conforma la cavidad, que claramente en una radiografía se ve grande, pero en una tomografía, creo que hay otra. Aquí, en una tomografía, miren,
ya se ve todo el contorno gruesísimo, súper gordo. Eso es una cavidad. Es un espacio lleno de aire normal, pero que la pared es bien gruesa. Y obviamente, ¿cuál va a ser el estudio de elección para poder distinguir mejor una cavidad? La tomografía. ¿Por qué? Porque les permite delimitar bastante bien lo que viene a ser las cavidades. ¿Ok? Con esto que ustedes sepan esa diferencia, pues basta y sobra para que puedan diferenciar una bula de una cavidad. De igual forma acá, miren los bordes. Son bien gruesos. Estos son cavidades, ¿ok? Cavitaciones. Los bordes son bien gruesos. Y por último tenemos lo que es el neumatocele. Ahora, ¿qué es el neumatocele? Un neumatocele, o mejor dicho, para que ustedes puedan diferenciar un neumatocele de una bula, que es la principal pregunta que a veces nos hacemos, es con un antecedente importante en el paciente. Los neumatoceles van a ser quistes secundarios a neumonía, ¿ok? En la historia clínica, y apúntale y póngale un asterisco, va a venir un paciente con una historia de neumonía. Y este neumatocele va a ser un quiste secundario, o sea, un quiste a causa de la neumonía del paciente. ¿Ok? A diferencia de la bula, que es independiente de algún antecedente que pueda tener la persona. ¿Cuál va a ser otra característica del neumatocele? Que el neumatocele en una fase aguda va a tener paredes gruesas, que conforme pase el tiempo se van a ir adelgazando. Entonces, también presenta lo que es una historia de una pared gruesa que con el tiempo se adelgaza. Eso es un neumatocele. Una cavidad, la pared nunca se va a adelgazar, o mejor dicho, tampoco se va a engrosar de la nada, sino que va a ser ya algo grueso, una pared gruesa. El neumatocele no. El neumatocele tiene en una fase aguda una pared gruesa que luego, conforme pasa el tiempo, se hace delgada. ¿Ok? Los neumatoceles también suelen ser transitorios y se suelen resolver de manera espontánea, sin ningún tratamiento de por sí, no solamente es un control que se le lleva al paciente. Ya. Ahora, vamos a ya culminar con lo que viene a ser el patrón destructivo, con la patología más frecuente dentro de todos los patrones en sí, que es la tuberculosis pulmonar. Entonces, haciendo un pequeño resumen de qué es la tuberculosis pulmonar, ya saben que es una enfermedad infectocontagiosa curable, tiene su tratamiento que de por sí es tedioso por el tema de la cantidad de fármacos y la gran duración que tiene, pero es una enfermedad curable. Obviamente es una enfermedad crónica que tiene una presentación de clínica bastante variable, dependiendo la etiología, dependiendo la edad de los pacientes, ¿no? Es diferente un paciente niño, adolescente, que un adulto mayor o un inmunocomprimido. Con VIH, por ejemplo, con cáncer o con patologías que requieran quimio, radioterapia, ¿no? Entonces siempre tenemos que evaluar a nuestro paciente y ver la clínica que tiene. Y ya la saben ustedes por microbiología, que es una enfermedad que es producida por el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿qué clínica nos va a dar? En la mayoría de pacientes. Primero, el paciente va a presentar lo que es una tos mayor a 15 días, ¿ok? Primer criterio, un paciente con tos mayor a 15 días. Segundo, va a venir con fiebre, ¿ok? Fiebre cuantificada. Tercero, va a presentar lo que es un dolor al respirar, ¿ok? Un dolor en el pecho al respirar. Cuarto, puede presentar lo que es fatiga, un poco de cansancio, ¿no? Quinto, 3, 4, 5, va a haber lo que es una pérdida de peso, ¿ok? El paciente no te va a veces cuantificar cuánto peso pierde, pero ustedes le pueden decir el pantalón que te quedaba hace un mes, ahora te queda más flojo, te aprieta, y el paciente va a decir, no, sí, me he dado cuenta que el pantalón me queda mucho más flojo, la camisa me queda mucho más suelta, y son signos indirectos de que uno puede sacar como que un poquito de maña para ver si es que el paciente ha tenido una baja de peso, ¿no? Y por último puede haber lo que es una sudoración nocturna, y bueno, en algunos casos especiales puede producir lo que es una hemoptisis. Entonces, esa es la clínica que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente con tuberculosis pulmonar. Ahora, la tuberculosis se va a dividir en dos tipos.
podemos tener lo que es una tuberculosis primaria, que es la que vamos a hablar primero, y una tuberculosis postprimaria o secundaria. En ambas van a tener sus patrones, ¿no? Sus características. En el caso de una tuberculosis primaria, se llama primaria porque es una persona que por primera vez tiene contacto, o mejor dicho, su organismo tiene contacto por primera vez con lo que es el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Entonces, ¿en qué población podemos pensar que es un primer contacto? Justamente en lo que son niños. Niños, pueden ser lactantes, pueden ser niños menores de 5 años. En esa población que es bastante pequeña, bastante joven, en ellos podemos sospechar de una tuberculosis primaria. ¿Y cuál va a ser la manifestación o la forma clínica que vamos a verlo? Mediante 3 formas. 1, puede haber lo que es una linfadenopatía. 2, una enfermedad del parénquima. Y 3, una enfermedad miliar. Entonces, empezamos con la linfadenopatía. Como hablamos, la linfadenopatía va a pertenecer a la tuberculosis primaria. Entonces, cuando el niño tiene un contacto con el bacilo tuberculoso, de tuberculosis, el organismo, como el organismo del niño es muy rápido, porque no está acostumbrado, porque recién está como que en contacto con las bacterias y acostumbrándose su sistema inmunológico, ante un primer contacto con algo, el sistema de un niño va a responder de manera rápida también. ¿Y cómo responde de manera rápida? Justamente desarrollando lo que es una linfadenopatía. ¿Y cómo lo vamos a ver? Porque va a haber lo que es un aumento del volumen de los ganglios iliares, paratraqueales, subcarinales, entre otros. Entonces, entra lo que es el Mycobacterium, bla, 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 y se instaura en los pulmones. Como el organismo no lo reconoce, como el organismo del niño es muy rápido, lo que va a hacer es empezar a aumentar lo que es el volumen de los ganglios iliares o todo lo que se encuentra alrededor de la zona afectada para que, digamos, el organismo se dé cuenta que hay un agente externo y produzca lo que es una linfadenopatía. Esto es muy común en los niños, casi el 96% de la población que le da linfadenopatía es la población infantil, justamente por lo que los expliqué, ¿no? El caso del cuerpo del niño es muy rápido, responde muy rápido ante una infección o ante la entrada de un patógeno externo. Ahora, este aumento de volumen se da cuando la tuberculosis está en una infección activa. ¿Qué quiere decir? El micobacterio entra y lo primero que quiere hacer es reproducirse, multiplicarse. Entonces, en esta multiplicación que van a aparecer más y más y más, eso se conoce como la fase activa de la enfermedad. Y es ahí donde empieza a producirse lo que es la linfadenopatía. ¿Ok? Ahora, otra presentación que tenemos es la enfermedad parenquimal. Y aquí quiero que recuerden primero 2 términos. Uno que es el complejo de Wong o el complejo de Gong y otro que es el complejo de Rank. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando el Mycobacterium entra al organismo, la primera zona que afecta el pulmón, o sea, imaginemos, se van hacia el lado de acá, y en esa zona empieza a ver lo que es una calcificación, una pequeña fibrosis. A esta zona afectada se le va a llamar complejo de Gong, ¿ok? La calcificación que se da en una parte del parénquima pulmonar, a esa calcificación única se llama complejo de Gong. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa un poco más el tiempo y ya no solamente compromete esta zona, sino se ha ido a lo que son la parte de los ilios, ¿no? En la parte pariliar. Cuando ya solamente la calcificación no solo está acá, sino también hay un compromiso de los ilios pulmonares, o sea, hay ambos, a esto se le llama complejo de Rank. ¿Ok? Repetimos. Cuando solamente una parte del pulmón se encuentra calcificada, se llama complejo de Gong. Cuando ese complejo de Gong, esa calcificación, se acompaña
de una calcificación o una afección en los hilios pulmonares, a eso se llama complejo de Rankin, ¿ok? Que se da en una enfermedad parenquimal. Ahora, el tuberculoma o granuloma tuberculoso va a ser un nódulo solitario, ¿ok? Ya sea único o puede ser también múltiple, no pueden aparecer muchos. Pero, ¿cuál es la característica? Que va a ser de un aspecto redondeado, un aspecto en forma de color circular, redondeado, que va a tener un tamaño entre 1 a 10 centímetros, ¿ok? El tuberculoma puede ser de 1 a 10 centímetros. Y se trata de una complicación un poco infrecuente de lo que viene a ser la enfermedad del tuberculosis. Entonces, en resumen, ¿qué viene a ser una enfermedad parenquimal? Es cuando empieza a haber afecciones de pequeños focos parenquimales. Ya hablamos del complejo de Gone y también hablamos del complejo de Rankin. Entonces, en una radiografía, por ejemplo, cuando vemos una calcificación en una zona, por ejemplo, acá que es súper chiquita, que vemos una calcificación única, a eso se denomina complejo de Gone. Pero cuando esto ya está unido también con calcificaciones parailiares, a esos dos se denomina complejo de Rankin. ¿Ven? Miren, los hilios ya están comprometidos, los hilios y también hay calcificaciones en el parénquima. Ambos complejo de Rankin. ¿Sí? Complejo de Rankin. Y por otro lado tenemos lo que es la tuberculosis miliar, que ya lo hablamos en el patrón hace una clase, creo más o menos, o dos, donde ya ustedes saben, ¿no? Cómo es el aspecto de la distribución que tiene, es una forma de pequeños nódulos entre 2 a 3 centímetros, bilateral en ambos campos pulmonares, distribuidos de una forma difusa, uniforme, pero que va a tener, esto sí apúntelo, una diseminación hematógena. ¿Okay? La tuberculosis miliar tiene una diseminación hematógena. Ha sido pregunta, así que asterisco. ¿Ok? Y así lo van a ver en una tomografía que es mucho más sensible que en una radiografía, ambos campos pulmonares comprometidos de pequeños nódulos, que ya lo vimos en la clase pasada. De igual forma acá, miren, vamos a ver lo que es una forma, una presentación punteiforme bilateral, ¿no? Que se ve mejor en una tomografía que en una radiografía. Ahora, ya pasamos a lo que es la tuberculosis postprimaria o tuberculosis secundaria. Esta forma de presentación de tuberculosis se da más que nada en adultos. ¿Por qué? Una tuberculosis postprimaria o secundaria es cuando ya el paciente ha estado en contacto con el micobacterio y vuelve a hacer un contacto y vuelve a entrar el bacilo y tiene un segundo contacto. Por eso es que la población principal son los adultos, porque ya han vivido como que más tiempo, han tenido más tiempo para tener esos contagios, ese contacto con el micobacterio, y por eso es que puede haber una reinfección. ¿Ok? Y la presentación que puede haber pueden ser de 5 tipos. Bueno, en realidad 4. Enfermedad del parénquima, diseminación broncógena, extensión pleural, cavitaciones y hablaremos al final de las secuelas que puede dejar. Entonces, en el caso de la enfermedad parenquimal ya hablamos que va a haber lo que es una infiltración de tipo intersticial y que va a afectar a lo que es todo el alveolo, ¿no? Miren, toda la parte del intersticio, van a ver lo que son opacidades de consolidación mal definidas, lo que hablamos cuando hay una afección del intersticio, cómo se veía, un aspecto irregular, algodonoso, que tiene una afección o una preferencia por los lóbulos superiores. ¿Por qué? Porque acá hay mayor cantidad de oxígeno. Y al micobacterio le encanta el oxígeno, entonces por eso es que va a haber una preferencia por lo que son los lóbulos superiores. Y en este caso habrá una ausencia de linfadenopatías. Ok, miren acá, en el lóbulo superior derecho vemos una zona irregular, un poco algodonosa, de un patrón intersticial, en la zona preferida porque hay mayor oxígeno en esta zona de acá. Otra forma de presentación es mediante una diseminación broncógena. ¿Y qué quiere decir esto?
Una diseminación broncógena nos va a dar lo que es un patrón en árbol en brote. ¿Qué quiere decir un árbol en brote? Quiere decir que en ese pulmón está viendo lo que es una multiplicación de lo que es el Mycobacterium tuberculoso. Por eso, cuando hablamos de una multiplicación, una replicación, una reproducción, como quieran llamarlo, del bacilo, vamos a tener enfrente de nosotros lo que es una tuberculosis activa. Entonces, este patrón en árbol en brote, miren acá que son como ramitas en árbol en brote, es cuando tenemos una tuberculosis activa, ¿ok? Que va a ser una diseminación broncógena. Y esto va a llevar a lo que es una estenosis bronquial y va a llevar a cabo lo que es un colapso lobar o una hiperinflación y una impactación mucoide. Entonces, ¿cómo lo vemos? Miren acá, van a ver múltiples áreas nodulares, centrolobulares, con un patrón, lo que es ramificado, ¿no? Un patrón lineal, como si fueran ramitas de árboles, ¿no? En la zona, ya sea central o en la periferia, que pueden ser lo que se conoce como centros lobulares dilatados, ¿no? Y esa dilatación justamente es lo que nos va a dar este patrón en árbol en brote. ¿Qué quiere decir que hay? Una, algo activo, ¿no? Una multiplicación activa o una enfermedad activa o, como se llamaba, una tuberculosis activa. Otra manifestación que puede haber también en la tuberculosis secundaria es el derrame pleural, que ya no vamos a hacer mucho énfasis porque ya lo hemos hablado, ustedes saben las características, ¿no? La curva de Damoiseau, el borramiento de los senos costodiafragmáticos, la elevación del hemidiafragma, etc. Y ya por último, una de las últimas consecuencias que puede tener, o una de las presentaciones que también puede tener lo que son las tuberculosis secundarias, son las cavitaciones, ¿no? Que también hablamos, que son de bordes gruesos, en la tomografía se puede ver mucho mejor, grueso, mira acá, acá. Por ejemplo, esta es una tomografía en ventana mediastinal o pulmonar. Pulmonar. Muy bien. Esta es una ventana pulmonar. ¿Por qué? Porque se ve clarísimo todo esto. Ustedes, si no pidieran una tomografía en ventana pulmonar, no podrían ver las cavitaciones. ¿Ok? Entonces, siempre se pide en ventana pulmonar. ¿Qué más vemos? Generalmente las cavitaciones afectan en un 50% de los pacientes. Son las lesiones más características en sí de lo que viene a ser la tuberculosis secundaria. Y como les dije, los segmentos más afectados son los apicales, justamente por el aumento de oxígeno, y van a ver lo que son las paredes gruesas, ¿no? La característica de las cavitaciones. Y ya por último tenemos lo que es el micetoma y las complicaciones de tuberculosis. El micetoma va a ser considerada una complicación de una cavidad. Ahora, ¿cómo lo van a diferenciar de, por ejemplo, un quiste hidatídico, que pueden confundirlo, quiste hidatídico, con lo que es la complicación de la media luna o, claro, o esa complicación? Es justamente por la etiología. Un micetoma va a ser a causa de lo que es el aspergillus, ¿ok? Perdón mi letra. Aspergillus. Por lo tanto, lo vamos a ver, por ejemplo, en lo que es un aspergiloma, ¿ok? Va a ser una complicación de una cavidad, complicación de una cavidad. En cambio, la otra es una complicación de lo que es el quiste hidatídico. Y ya por último tenemos lo que son las complicaciones de tuberculosis, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Compromiso intersticial, compromiso alveolar, todo lo que se puedan imaginar. Bulas, cavernas, neumotórax, derrame pleural, todo lo que hemos hablado hasta ahorita puede ser una complicación de la tuberculosis, ¿no? Y que, como les mencioné, se puede ver mucho mejor en una tomografía en ventana pulmonar. Entonces, en resumen, un patrón destructivo lo van a ver así, ¿ok? El parénquima pulmonar completamente destruido, van a ver, pueden encontrar lo que son cavitaciones, eso no. Pueden encontrar lo que son el patrón intersticial, puede haber cavitaciones en la parte de acá, pueden encontrar el aspecto algo nodoso, pueden encontrar lo que son bulas, neumatoceles,
todo lo que ustedes se puedan imaginar lo pueden encontrar en un patrón restrictivo. Claro que para llegar a este punto, para tener un paciente con este nivel de parénquima destructivo, tienen que pasar bastante tiempo, ¿no? Sin tratamiento, sin ningún tipo de ayuda médica en el cual el paciente pues desarrolle lo que es ya una afección crónica y el parénquima pulmonar se vea bastante afectado. Entonces, eso sería todo con respecto ya a lo que concierne el segmento del sistema respiratorio. Como les dije, consta de lo que son full patrones, que tienen que repasarlo. Cada patrón tiene características, entre 4 a 3 características importantes que sí les pueden preguntar. Y las preguntas que están en su pasito son preguntas ya de exámenes pasados o pasitos pasados que sí o sí tienen que saber, ¿ok? Es lo básico de esta asesoría, de esta clase, que ya como les digo es la última con respecto al segmento respiratorio. Y ya la otra semana empezamos con lo que viene a ser el segmento cardiovascular. Entonces, antes de pasarle el post-test, ¿tienen alguna duda, chicos? Voy a ir dejando de grabar.